buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y vamos a empezar hablando un poco de historia, y de historia de las mujeres. Acá tengo un nuevo libro que acaba de salir, Mujeres, el largo camino, de una importante historiadora argentina. Ahí la presentamos. María Sáenz Quesada nació en Buenos Aires en 1940. Escritora e investigadora, dirige la revista Todo es Historia y es autora, entre otros títulos, de Mujeres de Rosas, Mariquita Sánchez y La Argentina, historia del país y de su gente. Mujeres, el largo camino es su último libro publicado. Bueno, usted sabe, María Sáenz Quesada escribió sobre las mujeres de Rosas, sobre Mariquita Sánchez de Thompson, sobre Isabel Perón, o sea, sobre mujeres muy distintas, ¿no?, a lo largo de la historia argentina. Entonces ahora salió este libro, Mujeres, el largo camino, donde toma algunos de estos personajes e incorpora muchos otros. Dentro del tiempo que tenemos vamos a charlar. María, empezamos, qué sé yo, empieza desde la época de Mariano Moreno, por ejemplo, Guadalupe Cuenca, la mujer de Moreno. Sí, incluso empieza en la época colonial, porque me refiero a las mujeres en Buenos Aires, más que todo, del periodo colonial y a todas las diversificaciones. Y luego empieza en la época patriota, claro. Y ahí sí está Guadalupe, con su desesperado amor y la lejanía de Mariano Moreno, que es una historia que siempre conmueve. Es decir, muchas de estas historias creo que son conmovedoras. Son conmovedoras. La historia de Guadalupe Cuenca, que le escribe cartas a Moreno sin saber que ella murió, Moreno, cuando muere en el viaje a Londres, en el barco. Y ella está muy celosa, y le dicen, estoy celosa porque no recibe noticias. Pobrecita. Entonces es una carta, son cartas de amor, donde por una parte está la formalidad de decir, como estoy sin vos, no voy más que a misa, todo ese tipo de cosas, y luego está, lloro en la cama sola, y toda esa angustia de que nadie le contestara. Claro, y la distancia, y ahí uno advierte también lo que son las relaciones afectivas, que son las mismas, pero que las circunstancias cambian, y la distancia, la información. Una cosa así, ¿no? Sí, sí. Además uno piensa, 14 años tenía esta chica cuando se casó con Moreno. Y 20 cuando enviudó, y murió muchos años después sin volverse a casar. Nunca más. Cuidando a su hijito, que fue una persona de bien, también el pequeño Mariano Moreno. Tuvieron un hijito. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que había un libro de Silvia Míguez, que se llamaba Lupe, que salió hace muchos años. Sí, pero las cartas las publicó William Sálzaga en un libro que se llama Cartas que nunca llegaron. Ah, mira o sea, vos. es el documento histórico, es ese. Claro, claro. Y eso es lo que yo me fijo, sobre todo en la base histórica. Tomás mujeres muy distintas, que yo, está Juana Zurduy, por supuesto, es imposible Claro. escribir un libro con la historia de las mujeres y que no esté, ¿no? Está Juana Zurduy, Sí. pero está junto con otras muchas, Sí. Y otras que son mujeres, colectivos de mujeres. Por Sí. ejemplo, las historias de las mujeres de la frontera, Sí. que son de un lado o del otro de la frontera, donde los hombres importantes, todos tenían o harén en el caso de los indios, Claro. o concubinas en el caso de los blancos, y donde los gauchos pobres y los indios pobres tenían mucha dificultad en conseguir mujeres. Pero eran mujeres muy independientes, como vemos por algunos testimonios. Bueno. O las mujeres que fueron a Malvinas, Sí. esas criollas, esas La negras. mujer de Bernet. La mujer de Bernet y todas esas morenas y pardas de la provincia de Buenos Aires, que fueron llevadas por los Bernet, Claro. con la obligación de educarlas para que luego pudieran vivir en libertad. Y que uno ve que, bueno, se las arreglaban para vivir en Malvinas, eran muy seductoras, conseguían novios, se casaban o no, pero había toda una actividad muy importante femenina. Luchaban contra tantas cosas que hoy no tenemos que luchar absolutamente para nada las mujeres, y vos ves la fuerza que tenían algunas, ¿no? Y cómo se las arreglaban, digo, para... Sí, son pioneras, más que Son todo acá pioneras. son historias de Tenemos pioneras. para agradecerles, digo. Y además sin pretensión en mi caso de hacer historia de género, sino de poner ejemplos, casos de mujeres que a lo largo de la historia, sea en la época colonial, sea en el siglo XIX, que voy marcando las etapas, porque ya en la segunda mitad del siglo XIX lo que importa es la mujer maestra, Claro. y la mujer escritora, Claro, que bueno, eso son es rarezas. posterior, claro, y cómo se jugaron para poder hacerlo. Ya vamos a hablar de algunas que están en el libro. Yo pensaba en Juana Zurduy y digo, salió a pelear a la par de los hombres. Sí, ¿no? no, eso es Ese impresionante. es un caso que se le murieron los hijos en el Todos medio de prácticamente, quedó marido, sola. Quedó sola, el Sí, marido sí, sí. y los hijos. Y Y después Belgrano es el que le da un cargo militar. Belgrano le da un cargo, la reconoce, porque Belgrano es la figura grande
grande, ¿no es cierto?, como jefe en el norte. Claro. Pero ella yo creo que también es representativa de muchas otras mujeres que pelearon, a veces fueron las compañeras de los ejércitos gauchos y de los ejércitos de las guerras civiles. Bueno. Es decir, muy desconocidas, pero sin ellas era imposible que el ejército marchara. Pero salvo en en San el Martín. frente, digo. A veces sí, sí. Bueno. Eso se ve muy bien en el libro de los Fortines que escribió Eduardo Gutiérrez, donde muestra también a una morena, Mama Carmen, que cuando era necesario luchaba en el Fortín. Y cuando no, hacía empanadas, y era Claro, la madre de claro. todos, de alguna Hacían manera. lo que tenían que hacer, digo. Sí, Si sí. había que luchar, luchaban. Sí. Recién nombrábamos a Belgrano y está en el libro este tema de las mujeres de Belgrano, que tanto se habla. Yo leía atentamente lo que vos contás acá. Hay pocos testimonios, ¿no es cierto? Escritos, digo, pocos documentos. Sobre las mujeres de Belgrano, aclaremos que la primera que menciono es su madre, porque María Josefa González Casero fue una gran mujer y en medio de las desgracias de su familia y de algunas trapizones que había hecho su marido, es ella la que se hace cargo de una casa con un montón de hijos, de yernos, Sí. de nietos, y con los hijos mayores estudiando en España, como en el caso de Manuel y de su hermano. Claro. Y también los amores bastante secretos, que ahora se conocen más, porque la historia de María Josefa escurra casada en el momento de su gran romance con Belgrano. Cuando yo escribí Mujeres de Rosas era un tema tabú y que estaba No oculto. se podía ni tocar, ¿no? Y ahora, bueno, hasta la familia misma ha reconocido que así era, hay alguna documentación, siempre el hijo que ella tuvo, Rosas y Belgrano, aparece como sobrino de ella, es una forma de El hijo disimular es un un poco. caso increíble porque el hijo de Belgrano es adoptado por Rosas. Claro, no ¿No es es tan cierto? increíble porque Rosas era su tío político. Claro, es decir, claro, es era el adoptado tío. por Encarnación Escurra, Claro. hermana de la mamá de Claro, y se Pedro. empieza a llamar Rosas y Belgrano. Claro, Pasa a llamarse así. y Rosas en algún momento le dice que su padre ha sido Manuel Belgrano. Le dice al chico, Claro. Pedro se llamaba el chico. Pedro, que después Pedro. es una persona importante, le da una cantidad de campos, etcétera. Pero después la otra hija, Manuela Mónica, la que él tiene en Tucumán, con ese gran amor que tuvo, esa sí siempre supo que era la hija de Belgrano y fue educada por la familia Belgrano. Claro. Uno diría, ¿por qué Belgrano no reconoció a estos hijos? Porque no los reconoce. Porque eran hijos de mujeres casadas. Claro, hay que ponerse en esa Claro. época, Y ¿no? que además eso hubiera sido un escándalo para las mujeres, las madres. Para las madres, Claro. sobre todo, Sí, sí. cuidando a las madres. Sí. Él habla mucho, y la familia habla de esta otra hija, pese a que también era hija de una mujer que había sido un romance de Belgrano, que luego se casó y siguió el romance. Ahora, esta chica, Manuela Mónica se Sí. llamaba, se queda con la madre y el marido de la madre, pero después es adoptada por la familia de Belgrano, ¿no? Claro, después la familia del tío, que había sido ayudante de Belgrano, la va a buscar a Tucumán y La se traen a queda, Buenos sí, Aires la con traen ellos. por indicación de Belgrano, que quiere que se le dé la mejor educación, pues, indicación en su lecho de muerte, digamos, y se casa con un pariente, de modo que los actuales Belgrano descienden de Belgrano directamente a través de ella. A través de ella. A los 50 años murió Belgrano soltero. Sí, soltero, sí. Muere soltero. Después de 10 años de una intensa y dramática vida política en la cual asume riesgos militares, asume todo. No, más bien que todo. Todo, sí, todo. sí, sí. Digo, viniendo, vos hablabas recién, te referías a las primeras escritoras, a las pioneras. Acá hay varias, está Juana Manuela Gorriti. Sí, mujer ¿no es cierto? extraordinaria, pionera también en Lima, porque ella tuvo su tertulia limeña y fue un modelo para las escritoras de allí, y mujer también, mujer muy desdichada, porque se casa con un general que va a ser presidente de Bolivia, que la trata muy mal, pero ella supera todo. Y se han publicado también las cartas de esta mujer, y uno ve las pequeñas rivalidades con Eduarda Mansilla, que era una escritora que tenía mucho más lugar en la sociedad, etcétera. Era pero, la hermana de Lucio B. Mansilla, claro, ¿no? El creador de la excursión a los indios ranqueles. esas internas de las escritoras que son que eternas. siguen, sí. Nada nuevo, digo. Pero, y que ahí. termina haciendo libros de cocina, con avisos, con promociones. Es decir, que es una mujer que se gana la vida. Se gana la vida escribiendo. Escribiendo Ahí me y- acordaba
hace tantos años, pero el libro de Marta Mercader, Juana Manuela, Mucha Sí. Mujer, que fue un bestseller impresionante. Fue un exitazo ese ¿Cuándo libro? fue? ¿A principios de los 80? Que En los salió? 80, yo creo que en 1980 fue bestseller. Pero qué bestseller fue. Sí, Marta se hizo muy conocida en ese momento Sí, con su libro. Con Juana Manuela. Sí. Y bueno, Eduarda Mancilla también está tratada acá en el libro, ¿no? Está tratada ella y le doy un especial énfasis a su libro sobre viajes por Estados Unidos, de una residencia larga, donde vemos también a través de la mirada de esta criolla tan destacada y tan ilustrada también, las diferencias entre ser mujer en Estados Unidos en 1860 y ser mujer en la Argentina, donde hay más prejuicios, más menos independencia femenina, etcétera. Y ella lo observa con muchísima agudeza. Bueno, hablando de realmente. Estados Unidos, están las maestras norteamericanas que trajo Sarmiento también acá. Están las maestras a través de un poco esa investigación que hizo nuestro amigo Julio Crespo. Que estuvo acá en el programa, ¿se acuerda Sí. cuando salió el libro Las maestras de Sí, Sarmiento? Sí. ese tema es muy lindo porque muestra también las posibilidades de cooperación entre dos sociedades como era la de Nueva Inglaterra, muy modernizada, y la Argentina, que quería modernizarse, y como unas pocas mujeres, porque fueron 60, de las cuales muchas no terminaron su misión, revolucionaron realmente el mundo de la enseñanza, y se las recuerda, por ejemplo, a la que fundó la Escuela Normal de Catamarca, que ha dado tantos y tantos maestros al país, o en Corrientes, es decir, es el efecto multiplicador y la mujer como agente de cultura. Claro, seguro, pero si uno se pone en el lugar de estas mujeres, haber venido para acá cuando Sarmiento las trae, era como que se jugaban a la aventura Sí. más extraordinaria. Y después ese diálogo epistolar entre Mrs. Mann, que es la que Mary Mann. envía y la que selecciona a las mujeres en Estados Unidos y que es la viuda de un gran educador, Horace Mann, y Sarmiento, que siempre está con estas innovaciones. A mí me gustó agregar ahí, no sé si te fijaste, a Luisa Alcott, la autora de Mujercitas. Me llamó la atención, porque alguien de la generación mía, bueno, ¿quién no se va a acordar de Mujercitas? No, claro, Y en sí. el panorama de todas estas mujeres argentinas aparece Luisa May Alcott, la autora de Mujercitas. ¿Por qué la pusiste? La puse porque, bueno, puse figuras internacionales, algunas, sí, sí, hay hay algunas, otras. no muchas, pero Luisa Alcott, cuando uno lee la visita de Sarmiento a Massachusetts y a la ciudad de Concord, al pequeño pueblo donde vivían todos esos cerebros, incluido el padre de Luisa Alcott, que era un poco enloquecido, pero era una gran figura intelectual, uno ve que se han conocido. Y me han dicho que en el libro, que en la casa de Luisa Alcott, que soy museo, la casa de las Mujercitas, porque su historia es la historia de ella y sus hermanas, está el Facundo en inglés. Ah, mirá. Hay una edición O sea, que del ahí había Facundo de una Sarmiento, relación. sí. Y él admira ese tipo de mujeres, y las Alcott ya se habían hecho muy famosas en los años en que Sarmiento está por allí, cuando es diplomático. De modo que venía al pelo, pues yo soy fanática de Luisa ¿Cómo Alcott. marcó ese Sí. libro, no? Yo ya no puedo, nunca más lo leí, no podría hoy decir, pero si es bueno, si es malo, no sé qué pasaba con ese libro, pero a las niñas, digo, en No, ese y además, momento, yo tenía 10 años, creo, pero es inolvidable. No, y además se siguió haciendo en cine, sigue habiendo Sí, versiones, de modo que es una historia que Sí, marcó profundamente. muy profunda, muy importante. Está también, ya que hablamos de Sarmiento, está la historia de Aurelia Vélez. la hija Sí, de hay Vélez una Arfield. breve mención, porque lo que hago es más bien las mujeres de Sarmiento, que él mismo le compró una vez, era muy mujeriego Sarmiento, sabemos, y se compró una Venus de Milo y se le dedicó a las mujeres que le había amado y las que lo habían ayudado. En Sarmiento también, así como hay una Josefa González Casero en la vida de Belgrano, que hay que descubrirla a través de los documentos, Sarmiento nos descubre a su madre en ese magnífico capítulo de Recuerdos de Recuerdo de provincia, que es provincia. la historia de mi madre. Claro. Pero después están las otras, están aquellas que él amó, la Ida Wickersham, una profesora que tuvo de inglés, que empezó como profesora y siguió como algo más. Aurelia, que fue la que amó y Pero fue la un gran causa de su amor, ¿no es divorcio, cierto? claro. Aurelia. Ahí está el libro de Araceli Bellota también, ¿no? Sobre ese Aurelia tema, Vélez, sí. Y finalmente es la que le hace la campaña electoral, la que da el puntapié inicial para su candidatura presidencial, ¿no? Aurelia. Aurelia, sí. ¿Es verdad la historia esta con Mariquita Sánchez de Thompson, que es la que
De ahí empieza la novela de Federico Jammer, me acuerdo, la fascinación de Sarmiento por Mariquita. Sí, es totalmente cierto. Mariquita tenía 60 años, Sarmiento creo que tenía 30. Claro, pero no Pero era tanta la así. diferencia, pero unos 20 años había. Es así porque Sarmiento escribió inmediatamente. Hay una carta. Desde Montevideo escribió una carta contando todo el episodio, de modo que no es fantasía, hay un registro histórico Es inmediato. muy graciosa igual la historia. Es muy graciosa y además nos muestra cuál era el atractivo de esta mujer, y además es una enseñanza también, no es tanto la juventud o la belleza, sino el ingenio. Sí, sí. Hay Lo que tener atrae. mucho ingenio Hay que tener en mucho ciertos ingenio, casos. sí. ¿Eh? Bueno, Porque pero por esa época también Mariquita tuvo un romance con Echeverría, que era mucho menor que ella, Ajá. de modo que para ella no era tan raro. Para Bueno. Sarmiento estaría más asombrado, pero Me imagino. para ella me parece que no. Me imagino. Bueno, si quieres seguir con todos estos temas, señores, acá están Mujeres, el largo camino de María Sáenz Quesada, que me alegro mucho que estés por acá. Hace mucho que no venías por el programa, María. Sí, me alegra muchísimo poder presentarlo aquí también, porque creo que es un libro sencillo, escrito con mucho cariño y que me divirtió escribirlo. Seguro, no me cabe duda. ¿Algún proyecto tenés ahora que Sí, que estoy nos trabajando en cuentes? una historia, una biografía de Roque Sáenz Peña. De Roque Sáenz Peña, Sí, mirá vos. sí, para su centenario el año que viene. Bueno. Y ahí también estoy sumergida en cartas, papeles, tratando de buscarle también el lado humano, que creo que lo encontré. Bueno, ya la leeremos y ojalá puedas venir por acá con ese libro. ¿Cómo no? Nos vamos a un corte, señores. Enseguida volvemos. No se vayan. Señores, seguimos con el programa y les cuento que este fin de semana es el último para visitar en el Centro Recoleta la muestra en homenaje a Clorindo Testa que se organizó como parte de la Bienal de Arquitectura. Recorrimos la muestra junto a al director del Centro Recoleta, Claudio Macetti. Ahí vemos la nota. Con los organizadores de la Bienal Internacional de Arquitectura 2013 teníamos preparado el homenaje a Clorindo Testa en vida y acordamos, por pedido de la familia, usar solamente lo que había en el estudio. Lo que pasa es que ese solamente no fue una limitación, porque el estudio de Clorindo Testa de Callao y Santa Fe es un patrimonio nacional. Se muestran obras como la Biblioteca Nacional, el propio Centro Cultural Recoleta, proyectos realizados, el famoso Tatú Carreta, que fue un fósil encontrado cuando se hizo la excavación para la Biblioteca Nacional y que Clorindo con una humorada lo hizo como obra de arte a modo escultórico. O también los planos originales en su calco, como se hacían antes, en papel de calco, con tinta. Algunas cosas muy de arquitectura, pero también casi todo como una manifestación de arte. Clorindo no podía dividir su rol de arquitecto-artista, eran las dos cosas siempre. Quizás el mayor descubrimiento, o lo más ignoto, fue el mural que él tenía guardadito, que se mostró solamente en 1974, donde Clorindo hace una visión crítica de la vivienda contemporánea. Diseñó por primera vez estos apuntalamientos, que es una manera de representar la precariedad y la falta de sostén y de sustento que tenían las instituciones públicas, las instituciones culturales en ese momento. Representa su manera de trabajar, ¿no? Los palos con los clavos, los elementos rústicos, pero que generan una estructura que además con la incorporación del color, él gustaba, los podía presentar en crudo o con color, generando una visión estética muy particular. Toda la obra de Clorindo Testa no solamente tiene un contenido estético, sino también una visión crítica. Lo más importante de todo, y sin banalizar,
es saber que cuando uno disfruta de un espacio y cuando uno es feliz en un espacio público, haya habido alguien, un arquitecto que lo pensó. Este es el valor de los arquitectos creativos como Clorindo Testa. Bueno, seguimos hablando de arte y de exposiciones y ahora pasamos al Museo Nacional de Bellas Artes porque se acaba de inaugurar la muestra Oski, un monje enloquecido. Acá estoy con Marcela Gardillo, la directora del museo, que nos va a contar un poco de qué trata esta muestra y por qué Oski. Una cosa muy interesante que quiero recalcar es que esta muestra es en el espacio, ¿se acuerda que estuvo Adriana Lestido hace poquito acá? El espacio de fotografía tradicional del museo, en el segundo piso, que ahora Marcela va a ser de fotografía y también de historieta, ¿no? Inaugura ahora con Oski. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Esa es una propuesta que nos trajo Miguel Rep. Que es el curador, Miguel, de la sí, en realidad él prefiere que lo llamen el que cuida la exposición, que está al cuidado de... Eso es un curador, supongo. Sí, exactamente, pero no le gusta el término, así que es muy gracioso. Está bien. Pero bueno, fue una propuesta de él, que es un gran admirador de Oski, así que la muestra está preciosa, tiene mucho material que aportó la familia de él, los hijos, después distintas entidades privadas y públicas, hay material bibliográfico, hay proyecciones, así que es una muestra interactiva muy, muy interesante. Yo leí por ahí que les costó mucho conseguir los originales, porque la obra de Oski, que se publicó en tantas revistas, ¿se acuerda? Ricotipo y tantas otras, digo, los originales hubo que hacer todo un rastreo, ¿no?, para conseguirlos. Sí, y aparte del tema de que como es material gráfico que se entregaba en las revistas y qué sé yo, tiene como una cosa mucho más efímera de lo que es cualquier otro tipo de pinturas. Entonces sí, el rastreo fue bastante complejo, pero bueno, por suerte conseguimos un montón de material, la gente se interesó muchísimo en aportarlos, Doris Carpaña aportó material, las nietas de León Ferrari también, así que sí, todo el mundo se movilizó bastante porque Oski es un artista muy, muy prestigioso y muy respetado, ¿no? Sí, y que no se hablaba tanto de Oski en los últimos tiempos, digo, es una muestra que es una oportunidad también de recordarlo. ¿En qué año murió? En el 79 murió Oski. Sí, bastante joven, creo que tenía 65 años, si no me equivoco. Con una enfermedad bastante compleja, así que bueno, y justo el año que viene se cumple el centenario de su nacimiento. Era una manera de recordarlo. Sí, murió acá en la Argentina, pero él tuvo una trayectoria que vivió en muchos países. Sí. También era una figura política, Oski, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Él estuvo en Cuba muchos años, no sé si muchos, pero vivió en Cuba. También sé que vivió en Chile cuando asumió Allende en Chile. Él viajó porque quiso vivir esa experiencia. Exactamente. Y bueno, vivió muchos años en Europa también. Creo que acá cuando vino el golpe el 76 él fue a Italia. Bueno, uno de los textos que está integrando el catálogo es un texto de Humberto Eco, de una muestra que se hizo de él en el año 74. Así que sí, él estaba también muy vinculado y generaba mucha curiosidad por parte de diversos artistas de distintas disciplinas, ¿no? Claro, sí. Era muy movilizante lo que él hacía. Tiene un nivel de detalle muy interesante, rompe con los textos y dibuja de una manera muy interesante. La verdad que uno se puede pasar delante de cada una de las obras de él durante mucho tiempo, descubriendo todo el tiempo algo distinto, ¿no? Releyendo, haciendo una relectura de los dibujos de él, que son dibujos con metalenguaje, ¿no? Con metalenguaje, claro. Y es lo que digo, era un dibujante político, ¿no es cierto? Absolutamente, sí. Vale la pena porque por ahí hay generaciones más jóvenes que no lo conocen a Oski. Sí. Sin embargo, yo creo que las generaciones más jóvenes deben reconocer en otros dibujantes y en otros historietistas muchos de los trazos de Oski que inspiraron a otros, ¿no? Quino es un gran admirador de él, lo considera como un maestro absolutamente, bueno, lo mismo que decíamos de Miguel Rep, lo mismo que Landru, digo, hay varios de ellos que han recogido muchísimo de su trazo, ¿no? Ahí seguramente lo van a reconocer. Hablando de Miguel Rep, que por supuesto es el autor de estos murales preciosos que tenemos acá, me comentó el otro día que el año que viene va a haber una exposición de Miguel Rep también en el museo, en este espacio, ¿no?, para la historieta. Sí. Eso va a ser los 10 años de Bellas Artes, va a ser la reedición del libro. Es el libro Bellas Artes de Rep. Sí. Es precioso y seguramente él va a tomar algunas obras emblemáticas del Museo Nacional de Bellas Artes para incluir en la nueva edición. Claro, porque lo que hace muy interesante en ese libro, en Bellas Artes, es que toma los clásicos de la pintura y los recrea de alguna manera desde el hoy, ¿no? Sí, es un placer, la verdad. Es un gran libro. Sí, es precioso, la verdad que está muy bien. A mí me parece muy bien que se incorpore la historieta
a este museo que es el museo más importante del país, ¿no es cierto? Sí, es muy interesante y la verdad que nosotros habíamos tenido solamente un par de muestras de historieta, que una había sido con Molina Campos, y nos parece que Oski es un personaje para rescatar del olvido y hacer una retrospectiva en este sentido, ¿no? ¿Cuándo asumiste en el museo, Marcela? En el mes de abril. Desde abril estás. Exactamente. Es un cargo, se supone, porque el Museo de Bellas Artes se accede por concurso Sí, normalmente. exactamente. En este caso todavía no hubo. No. ¿Cómo es ese? Bueno, yo soy subsecretaria de Gestión Cultural y estoy a cargo de la dirección ejecutiva del Museo Nacional de Bellas Artes. Y se supone que se va a convocar en algún momento. Exactamente. ¿Hay un jurado nombrado? Sí. Hay un jurado nombrado y ya está. Pero bueno, está Diana Sayé, leí por ahí. Está un funcionario de la Secretaría de la Petrina, Gestión Pública, ¿no es está Petrina Alberto también. Petrina, la directora del Museo Sívori. La directora del Museo Sívori, Coco Larrañaga. Larrañaga, que estuvo acá el año pasado, sí. Y se supone que eso se va a nombrar, después implica que se va a convocar al concurso. Se va a convocar a nuevo concurso. Exactamente. Hubo muchas modificaciones en el museo, la planta baja se cambió, el salón de exposiciones temporarias. ¿Cómo pensás durante tu gestión? Porque no sabemos cuándo se va a convocar al concurso, estás ahora. Digo, ¿tenés pensado introducir cambios? Bueno, ahora lo que nosotros estamos trabajando muy fuertemente, aparte de que nos quedan de acá a fin de año 4 inauguraciones más, 3 inauguraciones más. Vamos a recordar de paso la de Colibadino, que fue hace una muestra extraordinaria, que estuvo acá Laura Malosetti Costa, la curadora. Una joya, esa muestra fue una joya. Absolutamente. Bueno, nosotros inauguramos ya Oski. Tenemos próximamente la muestra de esculturas, que es una muestra con patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes, con lo cual lo interesante es ahí que trabajaron todas las áreas, museografía, restauración, montaje, todas las áreas están involucradas. Para mostrar la obra del museo, que es muchísima, y hay mucha en los depósitos, porque no hay lugar para exponer todo. Hay mucha obra en las reservas, hay más de 12.000 obras en reserva, y en general no se expone más de creo que en este momento hay unas 900 obras en exhibición. Entonces esto lo que permite es revitalizar un poco las obras que están guardadas y que no tienen acceso al público. Por supuesto. Y involucra muchísimo al personal del museo, que es un staff altamente calificado, son profesionales muy serios. Y de aquí en más tenemos estas muestras que después de la de esculturas viene una sobre Larrañaga, una retrospectiva de Larrañaga, y después viene una muestra, después de la de Oski, una de Marcos Adandia, un gran fotógrafo, sobre madres. Así que nos quedan 4 inauguraciones. Este año nos quedan las noches de los museos, que es el 9 de noviembre, que allí la Secretaría de Cultura de la Nación tiene la gran cantidad de los museos de la ciudad de Buenos Aires, así que tenemos muchísima actividad programada para esa noche. Bueno, el museo históricamente recibe más de 25.000 visitantes en esa sola noche. Es uno de los museos más visitados. ¿Y en el año tenés idea cuánta gente visita Bellas Artes? La verdad que en los números no tengo lo claro, sabemos, pero tenemos lo podemos averiguar algún día, porque el Museo de Bellas Artes tiene entrada gratuita, ¿no es cierto? Y la idea es esa, que la mayor cantidad de gente tenga acceso a las obras que están ahí, es un patrimonio nacional. Uno de los emblemas que tenemos como marca de gestión es que es un museo de puertas abiertas, porque la verdad es que un museo de las características del Museo Nacional de Bellas Artes, con entrada libre y gratuita, no es común. No es común en el mundo. No, las actividades que tiene para chicos, para adultos, las visitas guiadas. Y el gran plan que tenemos, que esperamos poder realizarlo dentro de este año, que es la apertura del primer piso. Que está la obra, exacto, estamos en ese plan, suponemos que lo vamos hace bastante que está cerrado el primer piso. Hace bastante, es una obra que se complicó y nosotros ahora estamos tratando de reimpulsarla, hemos tenido muchísimo aporte de parte de Presidencia, porque bueno, este es un museo que depende de la Secretaría de Cultura de la Nación, de Presidencia de la Nación, y tuvimos mucho apoyo de Presidencia para ejecutar la obra del primer piso, porque ahí está toda la colección de arte del siglo XX. ¿Cómo no? Entonces es fundamental, duplica casi los metros del museo que se encuentran habilitados hoy, ¿no? Claro. Así que para nosotros no recuerdo cuándo cerró, pero hace bastante que está cerrado. Sí, hace más de un año y tanto, hace bastante. La verdad que es una picardía porque la cantidad de obra que hay ahí, el nivel. Así que bueno, estamos en eso, que ese es uno de los grandes desafíos de gestión, ¿no? Sin duda. ¿Y para el año que viene ya sabemos algo? Por ahora tenemos un par de muestras que estarían ya cerradas, una de ellas es Jules Solar. Ay, qué lindo. Porque nosotros desde la Secretaría de Cultura de la Nación acompañamos la muestra de Jules Solar en la Bienal de Venecia. Jules fue convocado por el curador general, por Máximo Gioni, así que... Este año. Exacto, este año estuvo ahí, está todavía, creo que termina ahora en noviembre la Bienal, y el año que viene entonces la idea es tener Jules
centrándolo mayormente en el tema objetos. Así que bueno, darle un poco de cambio, porque Yula ha sido uno de los artistas más mostrados, entonces queremos darle un cambio de perspectiva. Y tienen también, me estoy acordando ahora, la muestra sobre Cortázar, porque el Tenemos año la que muestra viene, que es sobre el año Cortázar. Cortázar, 2014, vamos a recordarlo. Cuando se anunció, me acuerdo, se anunció acá en Canal 7 el año Cortázar, que va a haber varias actividades, y en el museo va a haber una muestra sobre Cortázar. La muestra de Cortázar va a ser julio-agosto, porque coincidiendo con el cumpleaños de Cortázar. Sí. Y otra de las muestras que ya tenemos ahí también comprometidas, que será para octubre-noviembre, es una muestra con Laura Malosetti Costa y con la Biblioteca Nacional, que es una muestra sobre erotismo, musas, porque tenemos un gran patrimonio en el museo y queremos trabajar en conjunto con la Biblioteca Nacional. Así que bueno, en eso estamos. Es muy impresionante si uno va a Bellas Artes en la planta baja, el patrimonio universal que hay, es muy importante también. Es muy impactante. Hay grandes cuadros clásicos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Miguel, por ejemplo, es uno de los... Esta cosa que hablamos de la entrada libre y gratuita. Él tiene dos obras preferidas. Una es Un incendio de Goya y una es el de La hermana de Rembrandt. Y dice que cada vez que pasa, entra, mira esos dos cuadros y se va. Digo, da esta posibilidad, ¿no? Claro, es entrar, mirar, o uno va a una muestra temporaria y pasa un ratito, ¿no?, a mirar alguna obra. Sí. La verdad que es un lujo el Museo de Bellas Artes. Es un lujo el Museo de Bellas Artes, sí lo es. Sí lo es. Hay yo me acuerdo que fui a la inauguración. Está el Museo de Bellas Artes en Neuquén, hay una sucursal, digamos. Sí, en realidad. Pero es la única, ¿cierto? Sí, en realidad es un museo ese que tiene, en realidad es un museo que depende del municipio, pero sí tiene un patrimonio, el patrimonio es del Museo Nacional de Bellas Artes. Se le dio un comodato, eso fue en la época de Torcuato Di Tella como secretario de Cultura. Yo recuerdo, fui a la inauguración de ese museo y ahí se con Torcuato Di Tella. Exacto, 200 obras que están en exhibición en el museo. Es un edificio de Mario Roberto Álvarez, que me acuerdo que también estuvo en la inauguración. Exactamente, sí. Pero me parece que sería bueno algún día, si se puede, digo, en otras provincias, porque es una manera de que el gran patrimonio del museo también esté en todo el país, ¿no? Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que todo eso implica muchísimos costos de traslado y de seguro. Dinero, pero no me cabe duda. Y aparte, bueno, en Neuquén se hizo un edificio especialmente. Que tiene que tener una serie de características. Sí, la verdad que sí. Pero la idea es esa, que la mayor cantidad de la gente tenga acceso, ¿no es cierto? Sí. Bueno, genial. por ahora recomendamos la muestra de Oski en el museo. ¿Hasta cuándo está? Hasta el 25 de noviembre. Bueno, hay tiempo de sobra para ir a verla. Están estas dos muestras, Oski en lo más disruptivo y las esculturas en con lo lo más tradicional del museo y el patrimonio del museo que se exhibe de esta manera. Exactamente. Muchas gracias, Marcela. Por favor, un placer. Y mucha suerte. Muchísimas gracias. Enseguida volvemos, no se vaya. Señores, seguimos con el programa y presentamos a nuestra próxima invitada. Tununa Mercado nació en Córdoba en 1939. Es escritora y periodista, autora, entre otros títulos, de los recientemente reeditados Canon de Alcoba, En estado de memoria y Yo nunca te prometí la eternidad. Bueno, Tununa, hace rato que no te teníamos por acá. Hoy me acordé, la última vez que viniste fue cuando salió Yo nunca te prometí la eternidad. La vez que vine fue cuando todavía estaba Tomás Eloy Martínez. Uy, sí. Viniste, Muchísimo mirá, tiempo. vamos a hablar de eso, vale la pena. Porque empezamos con este programa en el 87, vos acababas de volver de México con tu libro Canon de Alcoba, que es uno de los que se reeditó ahora. Yo me acuerdo. Bueno, ese programa no lo tengo, lamentablemente. Ese programa fue un programa histórico, porque, bueno, ahora si querés lo vamos a recordar. Porque ese día estaba Caparrós también. Y creo que él estuvo, yo no sé si él formaba parte también, él hacía las preguntas, Tomás Eloy. Y se habrá metido ahí a hacer preguntas. O a lo mejor él era invitado también. Estaría invitado, sí, seguramente, sí. Entonces, y aprovechó y te preguntó él también. No, lo que yo recuerdo es que en ese momento había salido Canon de Alcoba, que había provocado una impresión muy fuerte, porque era, bueno, lo que se dice literatura erótica. Son cuentos eróticos. Entonces, no todos, pero bueno, en gran parte, y en México, yo conté ahí entonces en ese momento que en México yo había querido publicarlos, pero que no había podido,
y que los mandé al concurso de la sonrisa vertical. Claro, el que organizaba la editorial Tusquets en España. Sí, sí, Beatriz de Moura Sí, y claro. alguien de la amistad de Beatriz me alentó a que los presentara y bueno, el libro a ella le interesó, pero salió finalista. Ajá. Pero no ganó nadie, se declaró desierto. ¿A ese año lo declararon desierto? Declararon desierto porque Berlanga decidió, eran 2 libros, el mío y otro. El del otro, no sé quién era, no recuerdo, era un libro excesivamente casi pornográfico, muy fuerte desde el punto de vista del erotismo. Sí. Pero no tenía, no estaba literariamente muy logrado. Claro. Y el mío, según ellos, literariamente se sostenía, pero no era... ¿Tan erótico como ellos querían? No, como Berlanga, y lo dije, y yo lo dije en público y lo vuelvo a decir, Berlanga dijo, a mí no se me para. Así dijo. Entonces yo lo ¿Sabes conté, qué pasa? Yo lo conté creo- en el canal Lo y fue contaste una ahí en el risa programa. total. Sí. Ahora Lo que lo pasa- vuelvo a contar. Eran los años del destape, ¿no? Sí, en España, claro. y les pareció poco. Yo ahora releí algunos cuentos de Canon de Alcoba, ahora se reeditó, por suerte, y digo, son cuentos eróticos. El primero, por ejemplo, ¿cómo se llama Sí. el primero? Que está escrito en infinitivo, los verbos. Es muy lindo ese Sí, cuento, sí, la sí. persona que limpia la casa. Sí, Son sí. cuentos altamente eróticos. Si eso les pareció poco, sinceramente... Bueno, sí, pero era el criterio de Berlanga. el por criterio de eso. Berlanga. Ahora se publicaron estos 2 más en estado de memoria, Sí, que es los una especie 3. de los 3. En estado de memoria, a ver, los libros tuyos siempre se dice que son una mezcla de cuento, novela, en el caso de Yo nunca te prometí la eternidad, reflexiones personales, ensayo. Es un género que toma de todos estos elementos y eso es lo que lo hace muy peculiar e interesante, pienso. Y en estado de memoria también son relatos donde se mezclan muchos episodios de tu vida, personas que has conocido, algunos famosos, otros amigos entrañables tuyos, pero todo con un alto vuelo literario, pienso. Eso es lo que los identifica, ¿no es cierto? Son literatura, pero digo, son difíciles de clasificar. Sí, no, siempre ha habido un inconveniente con ese asunto de los géneros. Pero no es un inconveniente. En aquel momento, con Canon de Alcoba, por ejemplo, que son textos breves, algunos sí tienen un carácter de cuento, con un desarrollo, Claro, un un cierre, final, otros sí. son simplemente imágenes. Claro. Diría, como se decía en una época, poemas en prosa y otros son simplemente instantáneas. Es que es una escritura muy poética, pienso. La verdad Entonces, que sí, en estado de memoria es un relato, si se quiere, autobiográfico, pero que tiene que ver con el exilio. Entonces, hay gente que considera que eso es una novela, y yo no considero que sea Bueno, una novela, pero no importa. pero también puede ser, porque Es tienen decir, es una un unidad. flujo de escritura que se va encadenando para dar cuenta de una situación bastante límite, que era el regreso del exilio, después de más de 10 años a Buenos Aires, a la Argentina. En el 87 volviste. Claro, entonces eso era una necesidad de poder contar todo eso que yo había vivido y mi relación con México y el corte que había significado, que para muchos y para todos fue muy, muy traumático. Por supuesto. Pero quizás más traumático el regreso. En realidad, el regreso a Argentina es digamos, el fondo de este libro. Estuvo acá Noé Gitric, el marido de tu nuna, hace poco, este año, Sí. con sus libros de memorias, que tiene varios. Somos memoriosos. Y son memoriosos, Sí. y lo bien que hacen, porque son testimonios de época, ¿no es Claro, cierto? claro. Y contaba Noé justamente eso, lo difícil que se les hizo el regreso.
Sí, sí, muy difícil. Ustedes no volvieron apenas volvió la democracia, volvieron unos años después. Sí, en el 87 Claro. yo y él un poquito después, Ay. pero bueno, con viajes permanentes a México y un vínculo que no terminaba de romperse. De romperse. ¿no? Y vos Sí. acá en Estado de Memoria justamente hablas de lo que significan las casas, ¿no? Y, Sí, sí, sí. y tu nueva casa acá en Buenos Aires y demás. Vos sos cordobesa, tú, ¿no? Sí, Sos sí, sí, cordobesa. soy cordobesa. Todo esto también está en los textos, porque es esa mezcla de biografía, ya decíamos recién, con cuento, con relato. Y contás que lo conociste a Noé Gittrick porque eras alumna de él en Sí, la sí, facultad, sí. en Córdoba, se casaron. Sí, sí, sí. Y después se vinieron a vivir a Buenos Aires. Pero eso no lo cuento acá, ¿o sí? Yo creo que sí. No, ¿De ese dónde es lo saqué? otro libro que se llama La Madriguera, ya Bueno, no me acuerdo. está bien. Bueno, no importa. Yo como leí casi Está todo, bien. se me mezclan No las importa. lecturas, Sí, pero en sí, definitiva la idea seguramente. es Yo esa. tampoco tengo muy claro dónde Claro. cuento una cosa No, y la llega otra. un sí. momento que no importa tanto Sí, no eso, importa, es la obra. claro, y sí, sí. Por eso me alegro que se hayan reeditado ahora Sí, juntos sí, algunos sí. libros que no se conseguían, vamos a Claro, decir entre claro, paréntesis. sí. Tuviste una vida bastante nómade, porque de Córdoba viniste para acá y después Sí. en los 60 fue el primer Sí. exilio En en el Francia. 66 nos fuimos a vivir a Con Francia. Onganía, ¿no? Sí. Estuvieron unos años en Francia, Unos 3 años. 3 años. Sí, volvimos en el 70 y después en el 74 nos fuimos a México. Perseguidos por la AAA se fueron. Sí, era la época esa. Claro. ¿Vos ya escribías en esa época? ¿Habías presentado un libro al concurso Casa de las Américas Sí. de Cuba y habías tenido una mención? Había ¿no? tenido una mención Sí. y entonces a raíz de eso Jorge Álvarez publicó ese libro, que tenía el título. Ah, lo publicó Jorge Álvarez. Sí, sí, sí. Ah. ¿Y Es, lo seguís reivindicando? ¿Te sigue gustando ese primer libro? Sí, bueno, no sé, eran unos cuentos muy breves que yo mandé un poco de incógnito y de hecho no estaba en La Habana como jurado de ensayo y de pronto se enteró que te habían dado yo una había... mención. Y que había estado peleado, porque Dalmiro Sáenz formaba parte, sí me acuerdo que él formaba parte del jurado. Del jurado. Y él defendió mi libro y estaba muy contento. Cuando volvió él de La Habana, me fue a ver para decirme, yo peleé por tu libro. Eso, sí. Bueno, pero se había ganado una mención. Sí, sí, Y sí. después dejaste de escribir unos años y escribiste Canon de Alcoba Después en México. Canon de Alcoba ya fue en México. No, Eso fue dejé en México. muchísimo Muchísimos años. tiempo. Es decir, eso Bueno. fue en el, qué sé yo, cuando nosotros nos fuimos En a los Francia, 60. 67. Claro. Y No, después hasta el 87, claro, sí, 20 nada, años. no, 20 años. yo Hiciste estaba- periodismo en el Estaba medio. haciendo periodismo, ganándome la vida como podía, traducía y bueno, y escribía. En México sí se me ocurrían estos cuentos, estos textos y bueno, soy de escribir así un poco periódicamente, no es un flujo permanente que yo esté dedicada a la literatura, ¿no? Pero yo creo que sí, que estás Pero bueno, dedicada a la sí, literatura de bueno, todas supongo, maneras. sí, sí. Y sí, bueno, además participás en muchos congresos, o sea, tu vida también profesional en la literatura, ¿no es cierto? Sí, giró en torno a la literatura. Sí, giró en torno a la literatura, además pienso, qué sé yo, no Y el importa tanto la periodismo, cantidad de porque libros. sí es importante decirlo, ¿no? Trabajaste en México. Todo el tiempo que y estuve acá en en México. La Opinión trabajaste, los años que estuviste acá Aquí, en medio de los dos exactamente, exilios. sí, sí, sí. En La Opinión de Jacobo Timerman. Exactamente. Así fue, ¿no es cierto? ¿Y en Sí. México trabajaste también en una revista feminista? En México trabajé en una revista que llamó FEM. Ustedes quedaron muy ligados a México, ¿no es cierto? Sí, bueno, es como mi segunda patria, No es cierto. no sé si ellos así lo piensan, pero yo sí me siento muy cercana. Tengo un hijo que vive en Tenés un hijo que México, vive allá sí, y sí. viajan regularmente ustedes Viajamos a México, siempre, tienen sí, mucha sí. relación. Sí, sí, sí. Recibiste un premio muy importante, que es el premio que da la Feria de Guadalajara. Sí, sí, sí. Sor Juana, el ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz, que lo recibieron, creo que 3 argentinas lo recibieron. Vos, Claudia Piñeiro lo recibió, y no sé si Silvia Iparraguirre también. Silvia ¿es así? no, Claudia Piñero. Sí, me no parece sé. que sí, el año pasado o el anteaño. Ah, creo que puede sí. ser, sí. Sí. Yo nunca te prometí la eternidad, la novela, que trata un caso real, vamos Sí, a sí, decirlo. sí. Fue tu último libro, ¿no es cierto? Es mi último libro. sí. ¿Tenemos algún otro en camino? Bueno, puede ser, pero no estás ahora necesariamente. preparando, No estás estoy escribiendo. preparando algo como esto, así que fue
una tarea de búsqueda, de investigación. Y Es una todavía excelente no. novela. Una dice que no, pero estuvo acá cuando salió este libro. Yo recuerdo que es una historia verídica en la Segunda Guerra, cuando se ocupa París y huye una madre con un hijo y lo pierde en las vicisitudes de la huida. Sí, y sí, es todo sí. el proceso de búsqueda de este chiquito, ¿no? Sí, sí. Esto corta un poco con esta línea que veníamos diciendo, que es la Claro, línea claro. autobiográfica, de ensayo, mezclado con ficción. Esto es una novela donde Sí, te sí, pones sí. afuera y contás una historia, ¿no? Pero dentro, porque yo aparezco como en la búsqueda de... Claro, ¿no? claro, claro. Sí, De sí, alguna sí, manera sí. u otra siempre estás adentro. Sí, sí, sí. Me tengo que ir al corte. Yo te agradezco mucho haber venido. Me alegro mucho que se hayan reeditado estos libros porque no estaban y hoy se pueden conseguir. Así que Sí, yo felicitaciones. muy contenta también, imagínate, porque Sí, esto sí. tiene una mayor difusión. Pero ¿no? por supuesto. Son de además- bolsillo. Antes salieron Además son ediciones de bolsillo que son más salieron en las accesibles. ediciones, salieron en ediciones ricas, normales, Las normales, gruesas, sí. con buenas páginas. Estos son los libros y de estos tapa son blanda, libros de son libros de bolsillo, accesibles bolsillo. a muchas más A personas. mí me encanta. Pero La yo propuesta también me estoy muy parece genial. sí. Claro, está y bueno. van a hacer ellos también la madriguera, que la tiene Tusquets, pero que ya cesa Tusquets, entonces también van a Cuando hacerla venzan ahí. los derechos pasa Va a también a pasar esta ahí, colección. sí, sí. Bueno, gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias. Nos vamos A a un vos. corte, enseguida volvemos. Bueno, último bloque del programa y antes de despedirnos les cuento que en el Malva, acá cerca de Canal 7, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, se estrenó la muestra El hombre con el hacha y otras situaciones breves de Liliana Porter, artista argentina que vive en Nueva York desde hace muchos años y cuya obra incluye grabados, dibujos, instalaciones, objetos, fotografía, film y videos. Esta instalación que se puede ver en el Malva se desarrolla sobre un conjunto de tarimas planas de diversos tamaños en las que algunos personajes están abocados a tareas específicas: construir y destruir, ir y volver, limpiar, barrer, levantarse y caerse, entre otras actividades. En un extremo se encuentra el hombre diminuto con el hacha del título, que le da al personaje un protagonismo paradójico, porque tengamos en cuenta que mide nada más que 5 centímetros. Va a estar hasta el 24 de febrero del año que viene en el Malva, así que hay tiempo de sobra para visitarla. Me dijeron que en noviembre viene Liliana Porter a la Argentina, vamos a ver si la traemos por el programa. Estuvo hace unos años, usted se acordará, acá en Los Siete Locos. Por ahora ya nos vamos, acuérdese que nos vemos el sábado que viene, como siempre, en la televisión pública con Los Siete Locos. Muy buena semana para todos. Chao.